Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a hacer analización del libro de 1 Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 25 ya. El pasaje se llama David y Abigail. Entonces, es un pasaje bastante largo, por cierto, cuatro versos. Dice, por eso murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Entonces aquí fallece el último juez. Samuel fue el último juez de Israel. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Por cierto, Samuel era un juez, pero también era sacerdote. Era bastante útil para Israel. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Verso 3, y aquel varón que se llamaba Nabal y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Entonces aquí vemos cómo aparece un personaje llamado Nabal, eh, que era un hacendado, y vivía pues cómodamente desde que era muy rico. Verso 4, y oyó David en el desierto que Nabal esquila sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel, id a Nabal, y solo de mi nombre. Pero si decídelo así, sea pasa a ti, y pase a tu familia, y pase todo cuanto tienes. Y he sabido que tienes esquiladores ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Verso 8, pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieras amado a tus siervos y a tu hijo David. Entonces aquí David le pidió algo. Lo que pasa es que estaban en el desierto, estos esquiladores de Naval estaban en el desierto hay muchos peligros. Hay, hay osos, en aquella época había osos leones, había ladrones, ¿verdad? Y David cuidó que a sus esquiladores no le pasara nada. Por eso cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Pero si Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de su señor. Entonces aquí Nabal sabía quién era David. Verso 11. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que prueba para mis esquiladores y darla a hombres que no sé dónde son. Y los jóvenes que habían visto a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñese cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Bueno, entonces aquí eran muchos, eran 600, eran demasiados, pero Navarra era bastante rico. Pero bueno, entonces lo que pasa es que eso es una de las cosas que hay en el desierto. O sea, hay muchos peligros. A David no le pidieron que lo hiciera. David lo hizo por ver si le caía algo. Verso 14, pero uno de los criados que dio aviso a Abigail, la mujer de Nabal, diciendo, y aquí David envió mensajeros del desierto que se los a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquí los hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal. No nos faltó nada en todo el tiempo que estuvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Entonces, como le dije, David y sus hombres cuidaron que no les pasara nada. Muros fueron para nosotros el día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apaciendo las ovejas. No estuvieron varios días. Es lo que pasa, que de repente llevan ladrones y se llevan, asaltan y no le pasó nada mal porque estaba David ahí. Eso fue lo que le pasó a Job, ¿verdad? Que llegaron ladrones, se llevaron sus camellos, su ganado.
Verso 17, ahora pues reflexione y ve lo que ha de hacer, porque el malestar ya resultó contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Verso 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos y lo cargó todo en asnos. Aún así creo que sigue siendo muy poquito para 600 hombres. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Entonces, pues esta es la razón por la que David me rodeaba por toda la tierra, ¿verdad? Asaltando, porque David eso era lo que hacía. Atacaba especialmente a los filisteos, atacaba aldeas con 100 hombres, porque eran demasiados. 600 como para trabajar así, ¿verdad? Que les den un sueldo. Entonces, pues esta es la razón por la que David atacaba mucho a los filisteos para poder comer. Verso 20, un montón de un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Entonces aquí, entonces interviene la mujer de Nabal, Abigail, para que David no ataque a su marido. Verso 21, David había dicho, ciertamente me han guardado todo lo que tiene el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuera suyo no dejar con vida ni un varón. Verso 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque fuera su nombre así es, él se llama Nabal, y la insistencia está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, vive tu alma, que Jehová te ha impedido al venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Entonces aquí Abigail sí le quiere dar un pago a David por haber cuidado a sus hombres. Verso 27, y ahora este presente que tu siervo ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Verso 28, yo te ruego que perdones a tu siervo esta ofensa, pues si va al desierto hará de casa estable mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal ha sellado en ti en tus días. Pues entonces aquí claramente conocían a David, tanto Nabal como Abigail conocían a David, porque de hecho fue general del ejército de Saúl. Verso 29, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligado en el las de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y lo arrojará la vida de tus enemigos como de medio de la palma de una onda. Entonces aquí pues Abigail le dice buenas palabras, trata de darle una bendición y bueno, le da un pago, ¿no? Le da cueros de vino, grantos, todo un montón de cosas. Y acontecerá que cuando Jehová haga mi Señor conforme a todo el bien que habla de ti y te establezca por principio su rey Israel. Entonces sabía que David llegaría a ser el rey de Israel. Verso 31, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado de mal por ti mismo. Acuérdate pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien, mi Señor, acuérdate de tu sierva. Verso 32, dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envié para que me encontrases. Verso 33, bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de derramar sangre y de vengarme por mi propia mano. Entonces, aquí, pues Abigail no hizo más que apoyar a su marido. Verso 34, porque yo, Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que
si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. De hecho, el Isaí también vivía así como Nabal, en el desierto, sin protección. Y David sabía los peligros que había en eso, porque incluso él apacentaba en el desierto. Y verso 35 recibió David de su mano todo lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Verso 36, Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los hábitos del vino, refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Entonces, verso 10 dice pues que Jehová hirió a Nabal y murió. Entonces David iba a acabar con Nabal, pero lo que pasa es que ¿por qué era así? O sea, vemos que a cada rato la gente cae, se desvive, fallece. ¿Por qué? Porque la ley se cumplía a rajatabla, la ley se cumplía hasta el último punto. Pero el problema es que la sangre de Cristo justifica la humanidad. Y ya no se juzga la humanidad como antes. Antes cualquier cosa y se moría uno. Aquí vemos como Nabal se murió nada más por no haber nada a David. Pero dice después que murió a Nabal y murió. Ahora lo que pasa es que la sangre de Cristo justifica a su hermano. Por eso su hermano peca y peca y peca y peca y peca, peca y vive y vive y vive. Hasta aquí llega un límite. ¿Verdad? Pero ese límite era muy inferior antes. De hecho, no había límite. O te portabas bien o fallecías. Ahora sí, pues la sangre de Cristo te justifica al ser humano y le permite vivir más tiempo, aunque ande en pecado. Pero si después de ese tiempo no reflexiona, no se arrepiente, pues se desvive ya. Verso 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa y mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Entonces aquí vemos cómo pues el pecado de David se manifiesta. El pecado de David era el adulterio, ¿verdad? Incluso siendo rey seguía en adulterio, hasta que Dios les entendió que eso no debía de ser así. Y se quedó con una sola, que fue su última mujer, y con ella se quedó y murió. Verso 40, los siervos de David vinieron a Abigail de Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos envió a ti para tomarte por su mujer. Verso 41, ella se levantó y inclinó su rostro a tierra, diciendo: aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 sillos que le servían, montó un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. Entonces aquí ya tenía David 3 mujeres. La primera fue Mical, la segunda esta Abigail, la tercera Ahinoam. Porque solo había dado a su hija Mical por mujer de David a Palti, hijo de Lais, que era de Cal. Entonces sabía, de alguna manera se sabía lo que pasó en el país. Entonces aquí David se enteró que Saúl había dado a Mical, su mujer, su esposa. De hecho vivía, no era su prometida. David vivía con ella, era su mujer. Y Saúl se la quitó y la dio a otro. Y por eso David tomó otras 2 mujeres. Bueno, entonces pues está aquí el capítulo 25. Y aquí pueden aprender, bueno, pues que David sigue pasando por un proceso. De hecho, le dan golpes. Es lo que pasa, que durante el proceso le dan golpes muy duros, ¿verdad? De hecho, a cualquiera que esté siendo procesado, David
le quitaron, primero Saúl lo persiguió, o sea, no tenía paz, tenía que correr por todos lados. Segundo, le quitaron su mujer, su esposa, se la quitaron y se la dieron a otro. Tercero, tenía hambre todo el tiempo, ¿verdad? Porque andaba, por eso David me rodeaba a los filisteos, porque tenía que comer todos los días. Bueno, pues entonces hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido bendición. Nos vemos en el próximo video. Te bendiga.